Y una pregunta, Rafa, en relación a tu experiencia trabajando en Venezuela o en Colombia, ¿cuál ha sido la diferencia principal ahora que ya tienes años de experiencia trabajando en España? Lo principal, podría decirte que tenemos aquí todos los recursos necesarios para poder resolver a ese paciente sin necesidad de que el paciente, como pasa por ejemplo en algunos países de Latinoamérica, donde los hospitales principalmente públicos no tienen recursos, incluso muchos privados no tienen recursos. Recuerdo una frase que me dijo una vez una jefa, me dijo: Rafael, aquí lo vas a tener absolutamente todo, solamente pídelo, siempre y cuando sea con criterio clínico lo vas a tener, y si no lo tenemos, lo conseguimos, ¿vale? Eso es una de las principales ventajas que veo yo de poder trabajar aquí en España, poder darle una resolución al paciente de la mejor manera, y pues en los casos bastante críticos es bastante necesario. Tengo una anécdota muy interesante, y es que, por ejemplo, cuando estás en Latinoamérica, en un pueblo o en una ciudad remota, pues llegar a un hospital cercano es bastante complicado. Aquí tengo una anécdota de un ictus que atendí, tenía yo menos de un año de haber llegado. Estaba en un hospital que el hospital más cercano con hemodinamia estaba a más de 1 hora y media. Llegué, llamé al servicio de emergencias, mandaron el helicóptero y en cuestión de media hora ya el paciente estaba en la unidad de hemodinamia de ese hospital. Cosa que en Latinoamérica eso no sucede. Volviendo un poco a tu experiencia en estos países, ¿cuál dirías tú desde el punto de vista económico y de cantidad de trabajo sería la diferencia, la principal diferencia? Como te lo he contado alguna vez, yo llegué a tener en Colombia 2 y 3 trabajos a la vez, ¿vale? Trabajando 400 horas o incluso más. Para poderte sacar un sueldo en Colombia, en ese momento, de unos 3.000, 3.500 euros, llevándolo a euros en este caso. Mira la cantidad de horas que yo trabajaba. Recuerdo muy bien que yo descansaba solamente un domingo por la tarde cada 15 días. Es verdad que en ese momento yo lo tenía muy claro y era mi único foco, trabajar para poder ya venirme a España en ese momento. Pero ¿qué calidad de vida tienes tú trabajando así? Prácticamente nada. O sea, para poder vivir bien tenías que trabajar así. Entonces, cuando tú comparas eso versus lo que puedes llegar a trabajar aquí y ganar, pues obviamente hay una diferencia brutal en todo, en calidad de vida, en que las horas trabajadas siempre van a ser muchísimo menos. Puedes trabajar un promedio de 200 horas al mes, ¿vale? Y sacarte un sueldo igual o mayor que trabajando 400 o 500 horas en Colombia. Sí. Y desde el punto de vista de ambiente laboral, ¿cuál ha sido tu percepción o cuál es el cambio que tú notas más entre trabajar en Latinoamérica como médico o trabajar en España? Lo principal diría la jerarquía. En Latinoamérica está el dicho que la medicina es un régimen militar con bata. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a existir la jerarquía desde el médico raso o desde el enfermero o el celador o camillero hasta el director médico o el gerente del hospital. Eso aquí me llamó muchísimo la atención porque recién llegué, al final todos me llamaban por mi nombre. Nunca existía eso, doctor. No, eso no existía acá. Entonces, podría decir que eso es una de las principales diferencias que choca al principio, pero después te acostumbras y te hace ver bien que al final no existe esa jerarquía que existe en Latinoamérica, porque ¿de qué vale? ¿De qué vale que tengas esa jerarquía cuando no es necesario? En cambio aquí tú llegas, trabajas así y trabajas bastante bien. O sea, el nivel de compañerismo que hay, cosa que me pareció muy interesante, todos te buscan ayudar siempre. Desde el equipo de enfermería hasta tus mismos compañeros de medicina te buscan ayudar. Si te ven muy abarrotado de trabajo, más aún cuando empiezan un nuevo sistema, dicen: oye, mira, sabemos que estás empezando, sabemos que en este caso te cuesta un poco más que a nosotros, que ya tenemos un poco más de experiencia, te vamos diciendo un poco cómo se manejan los protocolos, cómo se maneja el sistema informático, que es algo totalmente nuevo para muchos de nosotros. Y una pregunta, Rafa, volviendo a tu experiencia en Colombia, ¿qué sentías cuando intentaste hacer la homologación por tu cuenta? ¿Que no había información? ¿Cuál era incertidumbre? A ver, no, información había muy limitada, pero había. Pero ten en cuenta que no había muchísima gestoría que hiciera todo eso. Las gestorías que habían pues eran grandes gestorías que al final te decían lo mismo de siempre, no te aseguraban de que el proceso de homologación fuera efectivo, por lo cual decido hacerlo de manera autónoma. Entonces, en Latinoamérica no te brindan esa posibilidad en ese momento de poderlo hacer de una manera mucho más sencilla, segura, simplemente metiéndose en una plataforma
y viendo cómo es el proceso paso a paso, hasta el momento donde ya tú tengas tu resolución. Incluso pasa de que tú envías los documentos y muchas veces no sabías si eran recibidos o no. Es habitual que en Latinoamérica las personas que intentan hacer la homologación a través de cualquier medio no tengan información de su proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Puedes pasar, me pasó a mí, yo mandé mi homologación y duré meses sin saber nada de ella, ¿vale? Al punto donde ni siquiera supe si fue recibida o no. Entonces, es algo muy frecuente. Digamos, ¿con qué frecuencia o qué tan habitual es para un médico latinoamericano poder contactar con un hospital que sobre todo esté dispuesto a contratar a un médico extracomunitario y hacer un visado PAC, un visado de personal altamente cualificado que le habilita a venir con su familia a España? No es tan fácil. No es tan fácil porque nosotros no tenemos mucho conocimiento de la geografía española. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con lo más fácil, Madrid y Barcelona. Entonces, al final, cuando tú intentas buscar puestos de trabajo ahí, es como cuando tú buscas un puesto de trabajo en un hospital importante en Latinoamérica. A menos que tengas un currículum muy importante, pues te van a contactar. De resto, no es tan sencillo. Entonces, cuando intentas contactar con estos hospitales, pues no vas a dar con la persona correcta o no hay el puesto para ti en este caso. Cosa que nosotros podemos ayudar, porque te damos el contacto, te contactamos directamente con ese hospital que esté dispuesto a contratarte estando en Latinoamérica y a gestionar tu visado de personal altamente cualificado. Sin duda creo que es el principal valor. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es la principal diferencia entre trabajar en Latinoamérica, trabajar en España, en horas, en cantidad de horas, en esfuerzo? El valor hora, fíjate la diferencia que puede llegar a haber entre un país y otro. Un sueldo de un médico en Latinoamérica puede rondar aproximadamente por hora unos 5 euros aproximadamente, ¿vale? Que eso a final de mes, pues obviamente trabajando unas 200 horas, pues saca los números, 1.000 euros aproximadamente. Es verdad que el coste de vida puede ser un poco bajo, pero igual, ¿qué posibilidades tiene un médico en Latinoamérica con un sueldo de 1.000 euros de darse unas vacaciones un mes completo? No puede. Es bastante difícil porque te pones a ver y con qué vive. Entonces, cuando tú llevas eso aquí a España, pues obviamente y ves la diferencia de sueldos versus la diferencia de horas trabajadas, pues obviamente ves la ventaja que puede tener trabajar aquí en España. Desde el punto de vista de condiciones laborales, ¿qué te llama más la atención de trabajar en España? ¿La calidad de vida, las vacaciones? Todo porque al final, cuando trabajas en Latinoamérica puede pasar, si eres migrante, por ejemplo, en Latinoamérica, tus condiciones laborales muchas veces no van a ser iguales que los nacionales. O sea, si tú eres venezolano en Colombia o colombiano en Chile, en Argentina y demás, puede llegar a pasar que tus condiciones laborales no sean las mismas que del nacional. Aquí, por ejemplo, toda aquella persona que llega a trabajar, sus condiciones laborales son las mismas que el médico español o el médico comunitario, empezando por ahí. Sumado a eso, pues obviamente todas las condiciones laborales que puedes llegar a tener son increíbles. Tú te pones a ver, ¿cuándo tú vas a tener un mes de trabajo pagado en Latinoamérica? Un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Bastante difícil, para no decirte imposible. Además, si te pones a ver, vas a empezar a tener también días de libre disposición, que son días sueltos que puedes llegar a agarrar para poder hacer cualquier actividad que tú quieras. Incluso aquellas personas que ya estén estudiando aquí tienen posibilidades de poder seguir a congresos con permiso del hospital para que puedan ir sin ningún tipo de problemas. O sea, dirías que la calidad de vida ha mejorado. Totalmente. Cosa por la cual yo sigo quedándome acá. ¿Qué consejo le darías al médico, sobre todo médicos generales, médicos jóvenes que están pensando en emigrar a España? Hazlo lo más pronto que puedas. Es lo que yo me diría a mí yo de hace 10 años. Y desde el punto de vista de ese joven latinoamericano que es médico general y que está pensando en emigrar a España para hacer el MIR, ¿no crees que es mejor, en lugar de esforzarse para hacer el MIR, venir y gastar dinero, que sea mucho más provechoso venir a trabajar como español? Hay que recordar que los iberoamericanos tenemos la gran ventaja que en España podemos tener la nacionalidad luego de 2 años de residencia. Entonces, cuéntanos cuál es tu experiencia. Yo siempre se los recomiendo tal cual como lo hice yo en su momento, ¿vale? Venirse a España, trabajar 2 años, sacarse la nacionalidad, con eso reúnen algo de dinero y tienen la posibilidad también de ponerse a estudiar y ahí presentarse al MIR. Pero si su foco es quedarse en España,
lo importante es la nacionalidad, porque al final todo aquel que ha migrado sabe lo difícil que es un proceso migratorio, más aún cuando es en tema de papeles. Entonces, todos queremos librarnos de ese proceso de tener que renovar y renovar y renovar, que son dinero gastado y dinero que nunca vas a recuperar. Entonces, cuando tienes esa facilidad de que en 2 años tienes la posibilidad de solicitar la nacionalidad, en cuestión, te pongo mi experiencia, en 3 meses y un poco más me llegó la nacionalidad. Entonces, tienes esa posibilidad, estudias, mientras estás trabajando, mientras estás reuniendo dinero y sacándote la nacionalidad. Y optas, en este caso, al 90% de las plazas para presentar el MIR, pues es que todo da. Claro, claro, sin duda. Y de las oportunidades, Rafa, una vez que como médico extracomunitario ya estás aquí, tienes la nacionalidad, cuéntanos la posibilidad que se abre para esos médicos de ejercer en otros países de la Unión Europea. Después de 2 años de trabajo, 3 años de trabajo aquí en España, puedes hacer una homologación de tu título a nivel europeo. Todos los países que están dentro del espacio económico europeo tienen un convenio en el cual puedes llegar a trabajar en esos países siempre y cuando homologues. Mayoritariamente te piden el idioma, pero es un trámite bastante sencillo. 3 años de trabajo en España, te sacas tu nacionalidad española y luego de eso, un proceso totalmente automático de manera telemática. Metes los documentos que te solicitan en este caso para demostrar los 3 años de trabajo aquí y solicitas en este caso el reconocimiento de tu título a nivel europeo. Un trámite bastante sencillo, la verdad. Cosa que se lo recomiendo siempre a todos. ¿Y qué harías de distinto ahora que ya has pasado por este proceso? ¿Qué haría distinto? Sin duda iría de la mano de expertos para conseguir el objetivo de trabajar como médico en España. Y después de haber recorrido todo este camino, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años? ¿Qué le diría? Hazlo ya.